Buenas noches, mi nombre es Juliana Quiroz, soy estudiante de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Como parte de mi proyecto de investigación titulado El efecto del liderazgo y la comunicación interna en los agentes de call center de Webhelp durante la segunda ola de pandemia, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar la percepción de los colaboradores de call center de la empresa Webhelp, precisamente sobre la comunicación interna de los líderes durante la segunda ola de pandemia. Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento, Milagros, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima entre 50 y 55 minutos. Y bueno, agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas culminar en cualquier momento, me puedes informar. A continuación, iniciaremos con las preguntas. ¿Cómo asimilaste tú la idea, Milagros, de estar en cuarentena por tanto tiempo? La verdad es que no me esperaba estar en cuarentena durante tanto tiempo. Cuando dieron la noticia, todo el mundo pensaba, ok, es cuestión de 2 o 3 semanas o alrededor de una semana por lo menos, ¿no? Nunca pensamos que terminaríamos estando en cuarentena durante casi 3 años. Entonces, para mí fue simplemente un shock tremendo saber que ya no iba a tener que trabajar presencialmente. Entonces, desde que yo comencé a trabajar siempre había ido presencial, entonces no sabía cómo iba a afrontar yo esto de ahora trabajar virtualmente. Y además tengo que añadir que yo también me acababa de mudar, entonces era un doble impacto para mí. Y además que también me Claro. había cambiado de sede de universidad, entonces fue un triple impacto ahora que me pongo a pensar. Ujú. Claro, y más aún que el presidente en ese momento dijo de que, bueno, un mes o unas semanas, y bueno, así se fue alargando tanto el tiempo que, bueno, uno ya no sabía cuándo salir de casa, ¿no? ¿Y en algún Exacto. momento tú sentiste que el estar en cuarentena afectó directamente tu salud? Sí, efectivamente fue cuando creemos en mi familia que yo me contagié de lo que sería el COVID durante un tiempo porque a las comidas como que no le empezaba a sentir el sabor. Entonces eso influyó mucho en mí porque, bueno, algo que me hace feliz a mí es comer, entonces sentía que ya estaba enferma y emocionalmente también me sentía bajoneada por eso porque pensaba que le estaba haciendo daño a mi familia, además estaba tratando de lidiar con lo que era mi trabajo y al mismo tiempo la universidad. Entonces se me hacía un poco complicado el tener que entrar a clases sabiendo que estaba enferma. Sé que era virtual todo, pero yo emocionalmente me sentía mal porque no tenía nadie con quien expresarlo, con quien decirlo, entonces simplemente me lo guardaba para mí y pienso que eso afectaba mi rendimiento académico y trataba de que no repercutiera en lo que sería mi trabajo, pero aún así ciertas veces al atendiendo a los clientes se veía que mi emoción no era la misma y en la atención del cliente uno siempre tiene como que, a pesar de que no te vean, mostrar una sonrisa o sentir que estás alegre. Entonces era Ujú. algo que a mí un poco se me dificultaba en ese tiempo. Claro, sobre todo el tono de voz dice mucho, así sea el servicio al cliente, ya sea por call Ujú. center o bueno, en el chat también, de la manera en cómo escribes, ¿no? Y para entrar un poco más Exacto. en contexto, ¿desde hace cuánto tiempo tú trabajas en la empresa? En estos momentos ya sería alrededor de 5 o 4 años porque yo entré justo a la segunda mitad de 2019 para finalizar el año y ya viendo inicios para el 2020. Entonces podemos decir que ya estaría por los 4 años por ahí. Claro, entonces tú has estado antes de la pandemia y durante la pandemia, así que eso nos va a ayudar muchísimo para poder ver ciertas cosas. Ujú. Sabemos que la llegada de la pandemia sorprendió a todos de la manera tan repentina que se dio, y desde tu perspectiva, ¿los líderes estuvieron capacitados para afrontar este tipo de situaciones en corto tiempo? La verdad, siendo sincera, creo que no estuvieron tan preparados, ninguna empresa en sí estuvo tan preparada para ello. Hablando específicamente de WebGel en donde trabajé, creo que les faltó un poco más, ¿no? O sea, simplemente los mensajes que nos dieron fueron concisos, ¿no? De que vamos a pasarnos, preocupándonos por ustedes, pero igual tienen que dar su rendimiento al 100%. Entonces, creo que era una situación en la que todo el mundo está preocupado, ese no es el mensaje que te espera, sino cómo está tu familia, te sientes en la capacidad para seguir trabajando, en qué te podemos motivar y cosas por el estilo. Ujú. ¿Y tú te sientes identificado con tu líder? O por lo menos en este momento te sentiste identificado, ya sea con las acciones, con la forma en la que expresó su punto de vista. ¿De alguna u otra forma te sentiste identificada? La verdad que no, porque yo pienso que me considero a mí misma una persona muy familiar, entonces
que yo me considere de esa manera. Creo que también se ve reflejado en mi trabajo. Me he tratado de ser muy familiar con mis compañeros, con mis jefes, una relación amical, pero marcando siempre la línea de trabajo. Entonces, pensé que ya habíamos construido una relación, sin embargo, con este mensaje vi que no y simplemente dije, no me trata como si fuera alguien que trabaja para él y sé que yo trabajo para esta persona y esta compañía, pero de repente un poco más de trato como si fuéramos no solamente colaborador y empleador, sino tal vez como un poco más de empatía hubiera sido un poco mejor. Ujú. Claro, sí, te entiendo. Y más aún en esa situación de crisis, pues, ¿no? ¿Tú recuerdas el primer día de trabajo luego que informaron la llegada de pandemia? Si te recuerdas, ¿podrías describirme cómo fue ese momento y las medidas que se tomaron? Bueno, fue un poco, no me acuerdo tanto porque ya pasaron mucho tiempo, la verdad, pero ese día la verdad es que estuve muy asustada porque pensé que iban a hacer este recorte de personas y pensé que de repente yo podría ser una de esas personas en las que Ujú, podrían ser despedidas, porque la información que se dio no fue tan clara, dijo simplemente que se iba a tratar de buscar una solución, que no teníamos que estar en miedo, que la ujú, modalidad se trataría de que estuviera a nuestro favor. En ese tiempo de repente habrán querido interpretar que, o de repente estaban considerando la posibilidad de pasarnos a modalidad virtual, pero la verdad es que no fue muy clara y yo me sentí muy asustada, como te dije, estaba recién entrando, entonces dije, ¿me van a considerar, me quedaré o simplemente a las personas que tienen más tiempo con ellos son los que se verán beneficiados, pues no? ujú. ¿Y tú cómo definirías el manejo del líder frente a esta situación de crisis? ¿Te pareció que fue buena su manejo o lo Me rechazas? pareció que fue justo porque entiendo que no es una persona que esté preparada para esa situación. Entiendo Ujú, que a él se le dijo, se le informó de que va a ser algo temporal, porque como mencioné, nadie tenía pensado que iba a durar tanto tiempo. ujú, Entonces, simplemente habrá dicho, lo voy a decir como si fuera un comunicado que va a durar simplemente 2 semanas o lo mucho menos que eso. Entonces, no lo juzgo tan mal, pero pienso que no estuvo tan preparado para dar una noticia que podría, bueno, que no se midieron las consecuencias de después, qué pasaría y si nos quedaríamos más tiempo, qué pasaría y si teníamos muchas preguntas en ese momento como empleados, ujú. entonces no nos respondieron simplemente con su aviso, no era una persona que yo consideré que estaba altamente preparada para ello. Si bien es alguien que estaba a mi cargo y que, con quien tenía una relación de trabajo, no se pudo dar esa comunicación que yo esperaba de absolver todas mis dudas sobre qué es lo que va a pasar con nosotros, cómo vamos a afrontar este trabajo, ¿no? Claro, pero bueno, claro, considero también el hecho de que ha sido algo totalmente eh, bastante difícil, ¿no? El hecho de que haya sido de la noche a la mañana, sea tan repentino esta noticia que nos dio el presidente en su momento, tanto para las personas como para las empresas y su manejo, ¿no? Entonces, sí entiendo Ujú. perfectamente tu punto de vista y lo que me comentas. Y bueno, ¿qué estrategias precisamente a raíz de toda esta problemática y toda esta situación de crisis, qué estrategias, medios o canales implementó el líder para la difusión de información en la empresa? El canal y los medios que emplearon, bueno, nosotros teníamos por lo que se puede llamar un canal interno de WhatsApp, Ujú, entonces donde como grupo nos hablábamos y todo, entonces dentro de eso ahí teníamos ya individualmente cada uno mandar nuestras dudas, escribirnos del grupo, decir, está todo bien, qué va a pasar con nosotros. Como recién estaba comenzando, bueno, ya estaba finalizando el mes, nos van a pagar la paga completa, qué va a hacer, ¿no? Entonces, teníamos ese canal interno, tenemos también lo que es un correo personal que tiene que ver a lo mismo de la empresa para la que trabajamos, ujú. pero bueno, nadie usualmente lo usa para absolver esas dudas, más que no nuestro canal interno es lo que sería el canal de WhatsApp y era al que mayormente le presentamos la importancia, pues, ¿no? Y donde Ujú. contestaban más rápido. Claro, es un canal un poco más directo y rápido, por así decirlo, donde puedes tener un contacto más accesible con diferentes personas, tanto con tus compañeros como con el líder, ¿verdad? Y bueno, justo como tú me lo comentaste al inicio de esta entrevista, tú has laborado en la empresa antes de la llegada del COVID y bueno, durante. ¿Has notado algún cambio drástico respecto a los mecanismos de trabajo durante y después de la pandemia?
que tú hayas dicho, wow, me sorprende todo este cambio tan radical que ha habido. Ok, bueno, un cambio antes y después podría haber sido de repente un poco el trato, ¿no? Porque ahora ya los temas como que me siento un poco mal, algo así, como que sí te tenían un poquito de empatía en esa parte porque decían, ok, le estamos explotando ya laboralmente, entonces no lo podemos explotar más. Nos daban un poquito de lo que sería, ¿cómo se puede decir esta palabra? No recuerdo muy bien, pero si necesitábamos tiempo y lo pedíamos adecuadamente y ya después lo recuperábamos o conversábamos bien, se nos daba, no había ninguna complicaciones en esa. Me hubiera gustado sí que de repente me dieran otros incentivos, pero no, creo que sí está bien, porque en ese momento quería la gente era dinero, pero bueno, sé que no le podemos exigir tanto a la empresa, ¿no? Nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros, así que tenía que ser un trabajo conjunto. Claro, sí, entiendo perfectamente tu punto en lo que me comentas y creo que son esos pequeños factores lo que también influyen bastante en tu productividad, en cómo va tu manejo, la operatividad y varias cosas respecto a tu función, ¿no? En la empresa. Y precisamente tú recibiste alguna capacitación que te incentivó y que hizo que tu trabajo se mantenga efectivo. Una capacitación en sí se le puede considerar de repente un poco al que te den instrucciones de cómo debemos mantener la calma, cómo debemos mantener la guía de los chats en este caso, que era el área en donde yo estaba, al mismo tiempo que teníamos que responder inmediatamente, que si, bueno, si te estás refiriendo a cómo yo me trataba con el cliente, pues sí, si era como las instrucciones que yo tenía, que había recibido acerca de la pandemia y cómo esto iba a repercutir en mi trabajo, solamente eran cosas puntuales como no entren en desesperación, si se sienten mal, avísennos, pero igual cuando avisábamos como que no era al primer instante que nos tomaban importancia, ¿no? Sino que teníamos que esperar porque había mucha gente que estaba en esa misma situación, siendo nuestros propios amigos, ¿no? Entonces se tenía que priorizar. Capacitación, además de eso, creo que no, creo que en otras empresas lo que sí se hizo fue como que capacitar ahora sí como la modalidad virtual, pero a nosotros Ujú, simplemente nos dijeron lo mismo que hacen acá, lo hacen desde su casa, pues no. ujú. Pero te fue fácil el hecho de, claro, estás primero en el site, en el lugar de manera presencial con tus compañeros y luego pasarlo a tu casa. ¿Fue rápido el tema de la implementación, los equipos de repente? Es más, hasta el Eh, manejo y funcionamiento con los clientes, ¿no? Bueno, sí demoró un poco la llegada del equipo porque en estos momentos nadie quería salir de su casa, entonces conseguir un Ujú, transporte para que haga la repartición de las computadoras o de los laptops en algunos casos era simplemente muy difícil, entonces sí se demoró y sí sé que se vio afectado un poco la empresa por ese lado. Pero una vez que llegaron también nos mandaron como que videos cortos de cómo teníamos que instalar nosotros mismos las computadoras, porque no era alguien más que tenía que venir a instalarlo, sino que nosotros mismos teníamos que enchufarlo, conectarlo, prenderlo, registrarnos. Y en algún momento fue un poco sí fue un poco difícil porque había programaciones y cosas que hacer, pero menos mal las personas a nuestro cargo fueron las que pudieron tomar el control de eso desde la manera online. ujú. Y bueno, para mí considero que no fue tan difícil adaptarme porque igual con mis clases virtuales me fue fenomenal. Para mí era lo mejor, yo podía estar fácilmente estudiando desde detrás de una computadora sin ningún desconcentramiento, si se dice así. Y al mismo tiempo también podría mantener lo que era mi trabajo. No me afectó tanto por lo mismo que era que estar aquí en mi casa. Yo quería saber que mi familia esté bien, entonces todo a la par. Y con referente a que, ¿cuál era tu última pregunta, perdón? Era eso, básicamente, ¿no? El hecho de que si te afectó de estar en el site de manera presencial con tus compañeros, esa comunicación, esa relación, si te ha chocado eso, ¿no? El interactuar con tus compañeros de manera presencial a estar luego en tu casa con los implementos y fue difícil el adaptarte a eso.
Bueno, en la relación con mis compañeros creo que no, porque el mayor momento en donde pasábamos nosotros era después del trabajo y uno termina tan cansado mentalmente en ese momento de trabajo que simplemente lo único que piensas es quiero llegar rápido a mi casa y más que nada cuando estás estudiando querer descansar, ¿no? Ujú, Entonces no compartía tanto estando presencialmente y creo que me ahorró mucho tiempo hacerlo también de manera virtual porque no soy alguien que se relaciona fácilmente con otras personas y bueno, a través de la manera virtual sí me pude como que un poquito hablar más con ellos, pero no tanto, pero lo justo y necesario, ¿no? Pero sí ujú. fue un poco que me ayudó la modalidad virtual para ello. Claro. Y bueno, ahora también hay que tener en cuenta de que es muy diferente el líder a también Webgel como empresa, ¿no? ¿Tú Ujú. consideras que la difusión de mensajes y objetivos de la empresa ya como tal, Webgel, de manera virtual se dieron de manera efectiva? Considero que sí, pero pudieron haberlo hecho mejor. Ujú, Siempre están sus comunicados, sus avisos, sus anuncios que mandan de manera interna, tanto a los grupos como en general, diciendo nuevas noticias, updates, como le decimos nosotros, ujú, información acerca del rendimiento de cada uno de la semana, comunicados de que de repente había horas extras. Lo que menos quería yo en esos momentos eran las horas extras, de verdad, ujú, aunque era una paga mejor, pero digo, en esos momentos de situaciones ofrecen pagar más por trabajar más, pero tal vez necesitamos ese incentivo monetario de otra manera para ya las horas que estamos trabajando, ¿no? ujú, Entonces, creo que sí le faltó un poquito más, pero sí lo hicieron bien. Sus palabras de aliento siempre decían, vamos equipo, si podemos, cosas así. Entonces, sí, ujú. se puede decir que un poquito. Bueno, por lo menos tuvieron la intención de querer darles un mensaje a los colaboradores, a pesar de que todo sucedió de manera repentina y que de repente no tenían un plan de acción suficiente para ese momento, pero creo que lo intentaron, por lo que me comentas. ¿Y cómo Ujú. observas tú el comportamiento de otros colaboradores frente a los nuevos mecanismos de trabajo? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Viste algún tipo de rechazo? Sí, me acuerdo que tuve alrededor de dos compañeros que se les complicaba demasiado tomar la modalidad virtual. Primero porque vivían muy cerca de lo que era la instalación, eso no les afectó. Lo que sí les afectó, ay no, perdón, me equivoqué. Eran dos compañeros que vivían súper lejos de acá, donde el internet literalmente falla en cada momento, entonces se sintieron bien cuando se enteraron de que iba a ser en modalidad virtual, pero pensándolo bien, para ellos fue perjudicial porque se les caía mucho el internet, el tiempo que ya no se te cae, lo tienes que recuperar, entonces era volver a arreglar sus horarios y cosas demás. Entonces, simplemente era muy dificultoso para ellos. A veces me contaban que renegaban y cosas por el estilo, que no querían reponer el tiempo. Y de verdad, a mí también me pasó muchas veces que tener problemas con el internet, entonces simplemente no podía responder. Y tenía que, esas horas que no trabajaba, responderlas en otro horario, responderlas el mismo día, quedarme hasta tarde. Entonces, eso sí fue un estrés. Y bueno, de alguna u otra manera sí traté de mantener la calma, por decirlo así. Tenía que sacrificar mis días cuando pasaba. Pero son cosas que pasan y en ese caso la empresa sí nos pudo entender un poquito. Claro, y sobre todo porque cada persona es diferente en realidad y no todos Ujú. manejan el tema de la virtualidad, la tecnología. Desde la implementación de un nuevo equipo en tu casa debe de ser bastante frustrante en algunos casos, ¿no? También para algunos de tus compañeros. Claro, Ujú, claro, porque por ejemplo, yo soy alguien joven que así se adapta mucho a los cambios, entonces puedo ujú, aprender fácilmente cómo programar una computadora, aprender a apagarla, programas y todo eso, pero al mismo tiempo también tenía compañeros que eran muchos mayor que yo, entonces para ellos era un poco más complicado, a pesar de que le claro. enviaban los instructivos a través de video, ellos tenían tenido complicaciones. Claro, no es lo mismo que tengas todo el implemento ya ahí en el site, ¿no? ¿Podrías tú Ujú. describirme cómo fue un día laboral en pandemia donde sentiste que el líder estuvo presente? Recuerdo que fue un día que teníamos lo que era las evaluaciones que nos hace como mensualmente, o sea, bueno, semanalmente en nuestro caso, y diariamente. Entonces, no recuerdo muy bien, creo que era un sábado por ahí. Entonces, esta persona había estado
más presencial de lo que había imaginado. Nos hizo incluso entrar a una sala de Zoom para que todos estemos conectados y digamos, ok, si alguno tiene dudas, no sabe cómo responder a esto, avíseme inmediatamente y yo lo voy a ayudar. Entonces fue algo que a mí me encantó porque muchas veces cuando estaba sola simplemente no sabía cómo actuar ante la situación que tenía con un cliente y más me entraba la ansiedad por no saber a quién preguntarle durante mi trabajo, ¿no? Sin embargo, estando en casa, sin embargo, estando allí en el site, sí como que podía preguntar a mi costado, preguntar, levantar la mano y decir, ayuda por favor, ¿no? Pero aquí no. Entonces, ese Ujú. día sí me sentí súper aliviada, decir, por fin tengo a alguien a quien preguntarle y la respuesta va a ser inmediata. Y Sí. dicho y hecho, sí funcionó y resultó en un mejor desempeño para todos. Sí, no es totalmente diferente tener un apoyo un poco más directo, por así decirlo, cuando estás de manera presencial y te puedes solucionar de manera más efectiva. Y creo que eso también se ve reflejado en la manera como tú desarrollas ciertas situaciones o ciertos problemas que pueda pasar con algún cliente, ¿no? ¿Y en Ujú. qué momento tú sentiste más apoyo del líder durante la pandemia? ¿Cómo se manifestó este apoyo? Más apoyo del líder habrá sido, bueno, cuando un día tuve lo que es ya acabando el año 2020, por ahí en agosto, falleció lo que era mi abuelita, entonces tuve yo que retirarme por unos días por duelo del trabajo, entonces Ujú, le comenté esta situación a mi líder y simplemente él fue de lo más amable y me dijo, tómate el tiempo necesario. Yo le pedía solamente por un día porque sabía que no podía estar tan lejos de mi trabajo ujú, y digamos la persona que tenía a mi cargo también era muy comprensible. No ujú. quiero decir que todos sean así, sino que la persona que me tocó sí fue así. Entonces me dio alrededor de 3 días libres, me dijo que ya él iba a hacer las modificaciones, que de repente no iba a recibir lo mismo al final del mes, pero que no me iba a contar por 3 días como que yo me hubiera ido, sino como alrededor de 2 días nada más. Entonces igual y agradecí mucho eso porque no estaba con los ánimos de regresar a trabajar, pero sabía que tenía una responsabilidad que cumplir y ya esta persona había hecho mucho por mí al restarme un día de trabajo, entonces, ¿qué iban a hacer? Reponer dos, ¿no? Pero creo que eso también es una parte bastante importante, ¿no? El ver tan solo el hecho de que buscan soluciones, buscan ayudar al colaborador en un momento o en una situación bastante complicada. Creo que eso también te motiva, te apoya y te hace sentir respaldada, ¿no? Así que sí, Claro, entiendo, más aún en tu ujú, situación. claro, como te dije, me sentía en el deber ya de que si esta persona me había dado la mano, yo devolverle el favor de la misma manera y la mejor Ujú. manera contribuyendo al trabajo que tenía con ellos, ¿no? Ujú, claro, claro, como te indico eso, te ayuda a que tú también te sientas un poco más comprometida con tu trabajo y que puedas aportar muchísimo más. Bueno, en este caso, como tú dices, en son de agradecimiento quizás, y como tú, tal vez otros compañeros más lo ven de la misma manera. ¿Y cuál fue tu mayor temor y el de tus compañeros también, supongo, cuando se enteraron de la llegada del COVID-19 al país y cómo trabajó el líder en ello? El mayor miedo, nos votarán, porque había muchos como yo que simplemente habían acabado de ingresar, entonces elegirán a los que llevan más tiempo o no, nos quedaremos, ¿cómo será? ¿Cómo lo manejó? Pues atendió unas preguntas rápidamente cuando le escribimos al WhatsApp. Algunos fueron más directos, yo simplemente pregunté, ¿voy a trabajar el lunes o voy a trabajar hasta tanto? Y todo Ujú, el mundo, chicos, no se preocupen, como que van a seguir, vamos a seguir trabajando, no tenemos los implementos, pero tomen estos días como que igual vamos a seguir, se les va a pagar porque es una situación que no se preveía, ¿no? ujú. Entonces eso como un poco alivia, ¿no? Nuestras angustias. Claro. Y eso era precisamente una pregunta que te quería hacer, es ¿cuáles fueron las acciones que tomó el líder en ese momento? Porque claro, fue la información que nos dio el presidente de manera tan repentina. ¿A ti te dieron la información de manera rápida en ese mismo momento? ¿Pasaron días? ¿Se comunicaron, no sé, de repente por llamada o por WhatsApp? ¿Cómo fue en ese momento? Tardó un día en llegar la noticia. Supongo que habrán Ujú, estado preparando el mensaje, cómo lo iban a decir, las acciones, y no lo iban a hacer inmediatamente. Tenían que ujú, pensarlo muy bien. ujú, Entonces, sí, justifico que haya sido un día que se hayan demorado. Fue un día entero de angustia para mí por no saber qué cosa pasaba con la empresa y con mi puesto y con mi plata. Entonces, cuando dieron el mensaje, simplemente pensé, bueno, las acciones en general el mensaje fue rápido, más que otros de repente que se demoraron, sí. Eh, se nos dijo que guardáramos la calma, se nos dieron indicaciones de que todo iba a estar tal cual.
que no nos veíamos afectados financieramente porque, bueno, es algo que escapaba de la mano de todos, ¿no? Ujú, Entonces, que nos iban a seguir pagando hasta lo que era el tiempo que dure la pandemia, o bueno, no hasta el tiempo de que dure la pandemia, sino hasta el tiempo en el que ese día se dio la cuarentena. ujú, claro. Y ya después de ahí tendríamos lo que era una reunión como equipo para conversar acerca de la, lo que iba a Lo ser ya ahora sí lo que trabajar el nuevo en casa. mecanismo. Ujú, exacto. Claro. Y bueno, como te lo comenté, es muy diferente el tema del líder a lo que puede hacer Webhelp también, porque al final las decisiones las toma directamente ya Webhelp y ellos se encargan, bueno, de difundir esta información tanto a los líderes como a los colaboradores en sí. Y bueno, algo que he visualizado en las plataformas digitales de Webhelp es que se muestra mucho énfasis sobre los valores, las políticas, el clima laboral. Tú como colaborador, tú que ya estás ahí dentro, ¿consideras que estos van acorde a lo que se manifiesta ante el público externo? Considero que personalmente no. En mi equipo al menos es un poco sí, pero en la vista de otros equipos te puedo decir que no. Si te hablo Ujú, de perspectiva externa, siempre se va a ver que la atención y la calidad que le damos a nuestros clientes es mucho mejor de la que podemos recibir. Y es algo que cualquiera que trabaje en atención al cliente debe entender de que siempre se le tiene que dar todo y todo y todo a la persona con la que trabajamos externamente. Pero cuando se trata de nosotros internamente, pues nos tenemos que comer muchas cosas, y digámoslo así. ujú. Entonces, simplemente creo que falta un poquito más que nada y que ya, bueno, pues un poquito más de comunicación, de gestión de redes. Sí, no me gusta tanto que hablen de políticas de la empresa internamente, prefiero más como que mensajes de animación y cosas así, ¿no? Entonces, creo que eso faltó. Claro. ¿Tú consideras que hubiese sido conveniente o que es conveniente, que sea conveniente que tanto lo que publican, más que nada en las redes sociales para atraer más talento humano, también se vea reflejado los colaboradores que ya están dentro de Webhelp? Te entiendo, entiendo perfectamente tu posición y lo que quieres mostrar. Y precisamente también hablando de tus compañeros, ¿qué comentarios crees o has escuchado que tengan otros colaboradores acerca del manejo del líder frente a esta crisis sanitaria? Perfecto. Bueno, soy una de las personas que no critica tanto, justifico más que nada la presión que Ujú, puede tener uno estando en ese cargo, pero hay otras personas que sí la condenan a ese cargo y simplemente dicen que por estar en la posición de líder tendría que ser capaz de resolver todas nuestras dudas inmediatamente, de presentarnos absolutamente todas las soluciones capaces, de poder decirnos si si tomar la decisión de que si nos pueden pagar un poco más o no, por decirlo así. Pero la verdad es que no, el líder solamente tiene la responsabilidad de guiarnos en nuestro camino, hacernos ver en qué cosas podemos mejorar, mantenernos la calma, hacernos sentir seguros y que queremos seguir trabajando, ¿no? Para mí ujú. sí fue un líder capaz, competente, pero que tal vez le faltó un poco lo que sería sí la motivación en general, ¿no? Porque de repente porque se llevaba muy bien conmigo, era que me motivaba a mí, pero se podía ver reflejado que en mis otros compañeros no existía tanto esa emoción por trabajar y reponer muchas veces cuando ellos faltaban, ¿no? Ujú. Claro, en realidad también depende porque todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferente manera Diferentes de situaciones. recibir información. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, no todos van a estar de acuerdo precisamente en las decisiones que pueda tomar tanto el líder como la empresa, ¿no? Y bueno, ¿qué aporte generó en ti y en tu desempeño laboral la presencia de este líder precisamente dentro de la empresa y más aún en un contexto de pandemia? ¿Qué aportes? Creo que gracias a lo que hizo por mí durante el fallecimiento de mi abuelita, me aportó a mí entender que van a haber personas buenas, así sea lo que sea, siempre me van a ayudar, entonces tengo que ser agradecida. Un aporte a lo que sería mi moral. Otro aporte que tengo sería comprometerme, como te digo, con el trabajo, porque si esta persona me había hecho un favor y la empresa me estaba, porque no era cuestión que, si bien él me hizo el favor de que me restó un día, habló con la empresa y todo para que me dieran 2 días, ¿no? Entonces Ujú, era algo que por lo que yo me sentía agradecida y más que nada cuando regresé tenía que sentirme comprometida con mi trabajo, tenía que rendir el doble, ya de repente no tenía la misma emoción que antes, pero igual tenía que ser absolutamente trabajadora, chambeadora,
estando trabajando y estudiando, manteniendo dos cosas a la vez y también teniendo problemas en casa, imagínate, muchas veces eso choca, Claro. pero trataba de poder gestionar mi tiempo, entonces la productividad como que la tenía así, como que por horas tenía que hacer tal cosa y ahorrar el mayor tiempo posible. Claro, y además que mientras tú estés un poco más comprometida con tu trabajo, eso también creo que influye en tu productividad, ¿no? En que vas aumentando también y creo que eso también se ve reflejado sobre todo en los resultados, ¿no? Ustedes que, como Ujú, me lo comentaste en un comienzo, que les hacen algún tipo de prácticas, revisión de, o evaluación, mejor dicho, sobre su rendimiento, ya sea en llamadas o en chat. Entonces creo que eso se ujú. ve reflejado en los resultados, que es precisamente lo que busca una empresa, ¿no? Los resultados. Ahora, ¿tú podrías darme tres características que consideras debe tener un líder más en una situación de crisis? Gestión de riesgo, que debería ser lo necesario cuando la gente entra en pánico, mantener, hacer que todos mantengan la calma. Debería Ujú, tener empatía y debería tener buen juicio. Son tres ujú, características que yo creo que sería necesario, porque tendría que saber priorizar, ¿no? Saber entender si de repente un trabajador está actuando bien o mal, si de repente todos hablamos es por algo o algo así, ¿no? ujú. Claro, ahora, si tú hubieses tomado el rol de líder dentro de este contexto de pandemia, ¿cuáles crees que hubiesen sido tus mayores retos y en qué hubieses puesto un mayor énfasis? Mis mayores retos hubieran sido atender a todas las dudas de todos los trabajadores de igual manera, a poder brindarles la seguridad y hacerlos sentir seguros, porque una cuestión es informar, por favor, siéntase seguro, y otra cosa es hacer que ellos se sientan de esa manera. De repente, haber mostrado un poco más de preocupación por ellos y yo siendo capaz de emitir un mensaje a la empresa, como en la posición en que me encuentro, haberles dicho, miren, ellos necesitan tal cosa, me están pidiendo tal cosa, de repente aportar ideas a la misma empresa para mejorar la calidad de los trabajadores que están bajo mi supervisión. Entonces, siento que son acciones que podrían haber ayudado, ¿no? Claro, sobre todo la escucha activa, porque ya como lo hemos venido comentando, es muy diferente a que bueno, los colaboradores pueden dar una idea, quejas, sugerencias hacia el líder, pero el líder también tratar de que esta información vaya a la cabeza, que es WebGel, para que se puedan tomar decisiones y solucionar ciertos problemas de los que no muchos están de acuerdo, y sobre todo en una situación de crisis también. Totalmente, ¿de acuerdo? Claro, perfecto. Entonces, ¿hay algo más que desees agregar antes de terminar con esta entrevista, Milagros? Bueno, creo que la experiencia de trabajar en modalidad virtual a mí me fascinó. Me solucionó muchos problemas en cuestión del pasaje, la verdad, cuando te pagan a ti para trabajar en un lugar que no está tan cerca de tu casa, inviertes mucho tiempo. Entonces, me hubiera gustado de repente que al ya no tener que pagar un pesaje, de repente esa plata hubiera sido de repente mostrada a través de otras cosas, ¿no? De Ujú. repente un bono. Por lo mismo que sé que la empresa de repente está en circunstancias de crisis en esos momentos, aunque no nos lo hicieran saber de esa manera tan urgente, se entendía y, por ejemplo, hay dineritos que se ganan y no creo que hubiera sido, no lo siento justo que hubiera sido a través de horas extras, sino que tal vez hubiera sido reflejado para calmar y apaciguar nuestras angustias, ¿no? Bonificaciones, si tú quieres llamarlo así, pues sí. Claro, claro, también. Todo tipo de bonificación en realidad, no solamente de repente monetario, sino otro tipo de reconocimientos en los colaboradores, porque Ujú. eh, al fin y al cabo el trabajar en servicio al cliente suele ser un poco agotador también, pero el que reconozcan tu esfuerzo y más aún en una situación que te tiene bastante angustia puede ser bastante de bastante ayuda y bastante motivacional para todos los colaboradores, ¿no? Entonces, muchísimas Claro. gracias, Milagros. Y fue todo un gusto para mí por ayudarte. Gracias, la verdad es que espero que te vaya muy bien y que saques muy buena nota. Muchas gracias. Esto en verdad nos va a ayudar mucho para nuestro trabajo de investigación, para poder conocer un poco más acerca de la comunicación interna del líder, como te lo mencioné, ver su gestión y qué tanto pudo ayudar a los colaboradores y más aún en una situación de crisis, ¿no? Que es la que tú precisamente has vivido y qué mejor que tú nos digas su perspectiva
y también tus ideas, ¿no? Que pueden aportar muchísimo para futuras problemáticas, si así lo podemos decir, o posibles cosas que podrían pasar más adelante, porque bueno, ya nos agarró la pandemia, pero uno nunca está libre de lo que pueda pasar más adelante, ¿no? Así que siempre es importante tener su plan de acción, saber ejecutar bien las estrategias y nada, estar bien capacitado sobre todo, ¿no? Para poder llevar esto a cabo. Muchísimas gracias, Milagros, por toda la información brindada. Fue todo un placer. Muchas gracias. Gracias.